Y te pedimos, Señor, que nos des ahora por medio de tu Espíritu Santo sabiduría y ciencia. Señor, tu presencia con gozo, Padre, con tu paz, para que podamos disfrutar de este tiempo en tu palabra y conociendo otro de tus atributos, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu sabiduría y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, como se les envió, gracias, Selva, hermana, que siempre puntualmente envías los puntos. Hoy vamos a culminar, hoy vamos a terminar lo que es el tercer atributo incomunicable de Dios. Hoy vamos a terminar de ver y de hablar, mejor dicho, hermanos, de compartir de ese atributo tan increíble que es la eternidad de Dios. Yo les pido, amados, por favor, a los que tengan su Biblia, que vayamos un momento al Salmo 90. Vamos al Salmo 90, el versículo 12. Este va a ser nuestro punto de partida para esta noche que vamos a cerrar un atributo tan importante de Dios y tan característico porque es único de Él. Fíjense cómo dice la palabra del Señor en el Salmo 90, versículo 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Repito, hermanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ok, si hacemos un poco de memoria, hermanos, si recordamos de todo lo que conversamos y lo que compartimos la semana pasada, ya nosotros hemos entendido que dentro de las características de la eternidad de Dios, más allá de simplemente decir de que Dios no tiene un principio y no tiene un fin, hemos entendido, amados, de que Dios en su eternidad, lo que es fuera del entendimiento y del conocimiento del tiempo para nosotros los humanos, podemos tener, para hablar en una forma práctica, la certeza, la tranquilidad y la paz de que Dios, siendo un Dios atemporal, sin tiempo, Dios nos vigila, nos cuida, nos ama, nos protege y todo lo que permite para sus hijos, para su pueblo, para nosotros, es para nuestro bien. La semana pasada vimos, hermano, un breve recuerdo, la semana pasada vimos algo sumamente importante que entender que Dios está en lo que nosotros llamamos los tres tiempos. Dios está presente en nuestro pasado, está en un eterno presente, valga la redundancia, en nuestro presente, y Dios se encuentra también en nuestro futuro. Eh, Recuerdan que dijimos que vamos a ver qué jueves podíamos tomar para hacer otra sesión de preguntas, ya que sé que este atributo en particular trajo muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas, pero hay algo que es importante que quiero aclarar. Lo que es esa eternidad de Dios y que Dios está presente en lo que para nosotros son los tres tiempos, no significa, amados, de que Dios él haya ordenado todas las cosas como van a pasar, no. Eso no significa, hermanos, la eternidad de Dios, de que ya todo esté escrito y que nosotros no nos vamos a poder salir, digamos, de ese guión o de ese argumento, no. Lo que debemos entender y diferenciar entre predestinación y providencia es que Dios, como un ser omnisciente que es y eterno, Dios sabe y conoce todo lo que vamos a hacer. Pero una cosa es que Él sepa todo, que Dios no tenga que aprender nada de nosotros, y otra muy distinta es de que Dios haya escrito o haya forjado lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. No, Dios es un Dios tan grande y eso lo vamos a ver en su omnipotencia, de que Dios dándonos a nosotros libre albedrío, dándonos la capacidad de decidir, aún así nosotros no podemos cambiar los planes eternos de Dios. Punto siguiente. De acuerdo a lo que hemos visto en este versículo del Salmo 90, lo primero que debemos entender es que la eternidad de Dios nos tiene que llamar a reflexionar en varias cosas. En la primera,
es que nosotros cuando dice, enséñanos a medir, a contar nuestro tiempo, a contar nuestros días, allí el salmista nos hace referencia es a que le pidamos a Dios la sabiduría para saber administrar, dirigir y manejar con esa sabiduría nuestro tiempo, que seamos sabios y prudentes para entender que nuestro tiempo de vida aquí en la tierra, aunque parezca muy largo, es muy corto en verdad. Y entonces poder entender como hijos de Dios que cada decisión que tomemos debe estar enfocado y dirigido primeramente a honrar a Dios, a que obedezcamos su palabra y también, sí, por supuesto, a que recibamos los beneficios y la bendición, primero de la presencia de Dios en nuestra vida y segundo, de lo que Él en su gracia y providencia quiera hacer en nosotros. Entonces, es importante que entendamos eso y también David, el salmista, lo refiere en otro salmo donde él dice, porque mis días están en tus manos. Eso nos hace entender en la práctica, en lo que nosotros podemos entender de la forma más vívida, que tenemos la bendición de que teniendo un Dios que es eterno, podemos confiar y cifrar toda nuestra fe en un Dios que conoce toda circunstancia, que conoce todo lo que vamos a pasar y por lo tanto, sea cual sea el embate de tu vida, sea cual sea la situación, la circunstancia, llamémosla mala o llamémosla buena, aun y cuando algo parezca irreparable, irrecuperable, una decisión o una noticia terrible, devastadora, Dios, antes de que nosotros llegáramos a ese punto y ese momento, ya Él se encontraba allí. Entonces, fíjense, es importante que más allá de lo que nosotros pensemos de Dios, más allá de cualquier doctrina o corriente que nos quiera enseñar el mundo, tenemos que, siempre se los digo, tenemos que tener en claro que solamente a través de la lectura y del estudio de la palabra podemos conocer más el carácter de Dios y lo que es su eternidad para no hacernos o no formarnos ideas o imágenes de Dios que no son las adecuadas. Fíjense, los voy a invitar un momento a que vayamos a varios pasajes para que puedan entender mejor esto que les estoy diciendo, donde por ejemplo en Apocalipsis, vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, podremos entender un poco mejor la diferencia de lo que nosotros creemos que es la eternidad o lo que es nuestro tiempo de vida y cómo Dios lo ve y lo maneja. Fíjense en el versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis. No lo vamos a leer completo, solamente la parte final. Fíjense cómo dice. Bueno, vamos a leer el versículo completo, efectos prácticos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, pero aquí es donde viene lo importante, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto, hermano? Fíjense que la palabra inmolar, y por supuesto Jesucristo que es el cordero, porque él se entregó como sacrificio, así como se hacía en la costumbre del Antiguo Testamento, de entregar el cordero para el sacrificio. Cuando aquí dice que el cordero se inmoló desde el principio del mundo, desde el inicio del mundo, nos da a entender, así como hay otros pasajes, por supuesto, nos da a entender de que Dios se maneja muy distinto a nosotros, porque independientemente de que obviamente Jesucristo se inmoló como cordero hace 2000 años, solo poniendo una fecha exacta, fíjense que aquí dice, se inmoló desde el principio, desde el inicio del mundo. Lo que nosotros podemos ver aquí, así como cuando Jesucristo estaba en la cruz y le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino, es que la atemporalidad, o sea, lo que Dios maneja como el tiempo en nuestro concepto es muy diferente a lo que nosotros vivimos. Y esto es lo que nos tiene que ayudar y hacer entender no solamente lo que ya les acabo de mencionar, que es que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, a pesar de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias,
sino de que Dios en relación con nosotros nos ha permitido entender que solamente en Él tenemos lo que es la vida eterna. O sea, Dios es nuestra eternidad. Él es nuestra eternidad y por supuesto, como ya ustedes lo saben, únicamente a través de Jesucristo. ¿Qué nos trae? Y si tuviera que hacerles un resumen en una sola idea, ¿a dónde nos lleva todo esto que les he explicado, que les he dicho ahorita, hermanos? En que nosotros tenemos una real y absoluta dependencia de Dios, en que tenemos una total dependencia en todas las áreas de nuestra vida. Lamentablemente, como nosotros nacimos en una condición caída, como nacimos en el pecado, nosotros inicialmente no sentimos esa necesidad, esa dependencia de Dios, esa necesidad de buscarnos, de acercarnos a Dios para entender que solo así podemos tener vida eterna. El ser humano no tiene ni esa necesidad inicial, ni el sentir de buscar a Dios. Entonces, dentro de toda esta eternidad, nosotros debemos entender, ahora por favor les voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Continúo hablando mientras lo buscamos. Juan 3:16. Esto nos va a llevar a entender, más allá de todo un contexto o un mundo en el que vivimos tan difícil, en que esta vida, todo lo que vivimos, todo lo que pasas, todo lo que sufres, todo lo que disfrutas, todo es etéreo, es temporal, es pasajero. Y como lo dice en la carta a los Hebreos, que nosotros debemos enfocar nuestra mirada, cuando les digo nuestra mirada es todo nuestro esfuerzo, nuestro anhelo, nuestro sentir, las emociones humanas, todo lo debemos enfocar es en el futuro reino. Fíjense como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa eternidad de la que está hablando aquí en el versículo 16, es donde nos tenemos que ubicar nosotros, porque las personas que viven sin Cristo y que mueren con la culpabilidad de su pecado, que mueren sin el perdón, sin la remisión de sus pecados, no van a vivir y no van a disfrutar de lo que es esa vida eterna. Hoy casualmente yo estaba hablando con mi hermano Francisco. Francisco se recordará, por supuesto, de una persona que nosotros conocemos, de esta persona en común, y yo le decía, oye Francisco, de verdad que lamento mucho que esta persona viva todo el tiempo en una situación tan difícil, de puras tristezas, vamos a llamarlo un poco de una forma un poco dura que no me gusta, pero esa persona vive con una sola tristeza de fracaso en fracaso. Esa persona lamentablemente no ha percibido ni ha entendido lo que Dios nos quiere decir con consolarnos en que si en esta vida, sí, por supuesto, sufrimos, seremos consolados eternamente en el reino de Dios. Y el corazón de Dios es en donde nosotros viviremos con ese reino. Entonces, ese amor eterno del que está hablando en Juan 3:16, no solamente lógico se refiere a lo que es la salvación a través de Jesús, sino te habla de esa eternidad que tenemos en Dios. Ahora los invito, para finalizar este punto, a Gálatas, vamos un momento a Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 4, para que veamos cómo el Señor afirma y confirma lo que Él dice en su palabra. Fíjense cómo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, para no confundir, hermanos, aunque espero que ya haya quedado claro, para no confundirnos en que las cosas no están escritas, pero sí están predestinadas, queremos decir es que Dios, antes de crear lo que es el mundo, el universo entero y el mismo tiempo, el tiempo que nosotros conocemos, ya Dios todo lo tenía en control. Entonces, oye, es importante meditar cada día de tu vida, o sea, en lo práctico,
cuando estés cansado por trabajo o cuando estés con tu familia o cuando estés pensando en tus cuentas, en las deudas o en cualquier circunstancia desagradable con tu jefe, con algún familiar, con un compañero, con cualquier persona, Dios, el eterno Dios, tiene el control perfecto de tu vida. O sea, tenemos que reconocer entonces que solamente para poder vivir desde ya esa eternidad, necesitamos reconocer que dependemos y que tenemos necesidad de Dios. O sea, es algo vital y fundamental que entiendas, hermano, que entendamos todos, que nuestra eternidad no es solamente cuando partamos de esta tierra. Nuestra eternidad comenzó ya desde el día en que aceptaste a Cristo como tu Salvador. La eternidad, que es lo más preciado, lo más importante que cualquier ser humano puede tener, nosotros lo estamos disfrutando desde ya en nuestro espíritu. Obviamente, no a nivel de lo que es nuestra vida humana, nuestra vida, vamos a decirlo así, carnal, en la carne, ya que tenemos luchas y tenemos afanes, pero confiando y entendiendo de que a pesar de todo lo que vivas, no solo a pesar, sino aún y con todas las cosas de tu vida, ya tu eternidad comenzó. Y eso nos lleva entonces a la reflexión de que tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que cambiar el ánimo, el carácter y la actitud de nuestra vida, porque ese Dios eterno ya ha guardado y ha hecho una morada eterna para nosotros. Ya Dios ha construido una casa para ti y para mí, por supuesto. Entonces fíjense cómo el Señor dice aquí, ya para cerrar este punto. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, perdón, y yo los haré descansar. Cuando pensamos en esto, uno dice, oye, sí, de verdad que necesito ese alivio de Dios porque la vida es muy fuerte, el trabajo es muy difícil, las cuentas son muchas y el dinero es poco. Sí, eso es cierto, hermanos. De eso se refiere también ese versículo. Pero no es solo eso. Cuando Él dice que estamos trabajados y cargados y cansados, Jesús también se refiere a lo que es el peso del pecado en nuestra vida temporal. Que nosotros vengamos a su presencia y todo, no solo lo de esta vida, no solo lo material, sino también el peso del pecado, que lo hagamos descansar en Él, porque Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, fácil de llevar. Esto es sumamente importante y yo quiero que lo veamos de una forma muy sencilla. Si nosotros como humanos somos esclavos del tiempo, porque hermanos, yo no sé si ustedes lo ven así, pero somos esclavos del tiempo, siempre vivimos atados a horas de trabajo, a horas de dormir, a horas de compartir con la familia, o sea, siempre nos regimos bajo la esclavitud del tiempo. Debemos entender que nuestra eternidad está en Dios, que la resurrección que Jesucristo nos ofreció, que nos prometió, por la cual, como les leí ahorita, Él vino al mundo, es cierta y real, y que su eternidad, a pesar de que es un atributo incomunicable, Dios ha decidido de una manera sempiterna compartirlo con nosotros. ¿Qué significa sempiterno? Que no es eterno hacia el pasado, pero que sí va a ser eterno hacia el futuro, hacia nuestro futuro. Nosotros tuvimos un día de creación, eso significa ser sempiterno. Entonces, Dios ha compartido contigo y conmigo su eternidad desde el momento en el que nosotros nacimos, desde el momento en el que fuimos creados y concebidos, y de ahí en adelante, en esta vida vivimos su eternidad y en la vida siguiente vamos a vivir la verdadera y definitiva eternidad, porque solo en Él es que tenemos eternidad. Entonces, sé que es un tema ya viejo, que lo hemos visto en el pasado, pero cuán afortunados somos de que por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido escogidos por Él, como lo dice Pablo en Romanos, y que ahora tú y yo, a pesar de nuestras circunstancias, tenemos la confianza en que ese Dios eterno está en toda situación de nuestra vida
y que el futuro, la eternidad en su reino, que no va a tener fin, va a ser de bendición. Quiero compartir algo con ustedes que me ocurrió el día sábado, que solamente, obvio, lo conoces mi hermano, solamente lo compartí con mi hermano. El día sábado, por error mío, por tontería mía, pero el día sábado me robaron. El día sábado me robaron la cartera, hermanos. Bueno, imagínense, con todas las cosas, absolutamente con todo. Yo ahí tenía, en mi cartera yo tenía metido todo. Bueno, como normalmente, por lo general lo hacen las personas. Dentro de todo ese desasosiego, dentro del desespero que yo tenía, porque ahí estaba mi cédula, el dinero que llevaba para hacer las compras, lo que era la tarjeta, hasta la ITES, la tarjeta, o sea, todo, créanme y pongo a Dios de testigo que yo dije, Señor, tú estabas en este momento y tú lo conocías aún antes de yo haber nacido. Tú sabías que yo iba a pasar por este desespero. Mi hermano, cosa que bueno, le doy la gloria al Señor, mi hermano me consoló mucho por teléfono porque de verdad me sentí muy mal, pero lo que para mí fue algo decisivo y crucial fue que yo dije, mi Dios, que nunca me abandona, por algo Él permitió que ocurriera esto y en mi tiempo Él lo sabía, pero yo descanso en el Señor. Francisco me dijo unas palabras de mucho aliento, de mucha fuerza. Créanme que para mí fue un momento muy desagradable, no solamente ni siquiera por el simple hecho de lo que es el robo, sino que dentro de esa cartera habían cosas bastante nostálgicas, sentimentales para mí. Eso me afectó un poco ese día, pero entendí de que ese Dios eterno tiene el control de todas las cosas. Ya él sabía que eso iba a pasar. Si él lo permitió fue por algo. Además, también fue mi error humano. Pero aquí estoy, hermanos, confiando en que eso me ocurrió el sábado. El jueves, cuando compartía con ustedes, hablábamos de esto. Créanme que el sábado yo quería retroceder el tiempo y que no me pasara, pero yo dije, Señor, tú que eres un Dios eterno, tú que el jueves compartiendo con mis hermanos hablábamos de esto, ya tú estabas aquí el sábado, tú tienes el control y tú me amas. Y créanme que eso para mí fue un gran consuelo porque hoy es jueves de nuevo, hoy estoy compartiendo con ustedes. No sé qué me va a pasar, vamos a llamarlo malo o desagradable en mi futuro, pero Dios está ahí en ese futuro, futuro para mí, para él no, y Dios tiene el control de mi vida y de todas mis cosas, y ni un solo cabello va a ser tocado si Dios así no lo permite. Esa es mi paz y mi tranquilidad de que este Dios eterno es mi Señor, mi Salvador, y Él tiene control sobre todas mis cosas. Y yo quiero compartir esto contigo porque yo no sé qué te va a pasar a ti mañana viernes, el sábado, el domingo o dentro de algunos años, pero tu Señor está allí, tiene el control de todas las cosas, Él te ama y es Él el que te cuida y es Él el que te bendice. Entonces, quiero traer esto ya como reflexión final, como cierre, compartirlo con ustedes que son mis hermanos. Me siento muy bien. Obviamente, eso es una tontería, eso es una pequeñez en comparación a otros problemas, a otras circunstancias que viven otras personas, pero a mí me afectó ese día, pero yo dije, Señor, yo tengo que ver las cosas distintas al mundo porque tú eres mi Dios, tú eres mi eternidad y tú eres el que me protege. Entonces, veamos, hermanos, que tenemos refugio seguro, salvación eterna, ayuda segura, consuelo en toda circunstancia en este Dios eterno que nos ama desde siempre y para siempre, porque Él nos llamó por nuestro nombre desde su pensamiento. No fue nuestro Padre el que nos puso el nombre. Dios te llamó a ti por tu nombre aún antes de la creación de los tiempos. En su pensamiento ya Él te llamaba por tu nombre. Y esa es la ventaja, la fuerza. Mi fuerza es el Señor, mi garantía, y les dejo para que por favor después ustedes lean el Salmo 91. Mi bendición es que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. No sé si alguien quisiera ahorita compartir algo, si alguien quisiera decir algo, hermanos, pero si no es así, ya por hoy hemos terminado, ya terminamos lo que es la eternidad de Dios. Y bueno,
Gracias al Señor de que estamos hoy aquí, que estamos bien a pesar de toda circunstancia y que estamos bajo su gracia, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este día, porque nos hemos podido reunir, porque todos estamos en su presencia. Gracias, Padre, te damos, Señor, mi Dios, porque podemos confiar en ti, que eres un Dios eterno. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios hermoso, infinito, Señor. Tú eres todo bondad y toda misericordia. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque tus hijos estamos presentes a ti hoy, en esta noche, Señor. Tú nos has bendecido con el regalo de tu Espíritu Santo, con la eternidad, Señor, de tu vida, de tu Espíritu. Y te queremos dar gracias, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque aún en sus circunstancias yo sé que tú los amas, que tú los cuidas y que tú les has regalado esa eternidad contigo. Y qué hermoso, Señor, que no solamente hoy compartiremos o en esta vida, sino que en tu eternidad viviremos juntos como hermanos en espíritu, que todos estaremos juntos, Señor, y que disfrutaremos de tu presencia principalmente, que te veremos tal cual y como eres, y no como te imaginamos, sino como en verdad tú eres, Jesús. Yo te pido, Señor, una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, una protección especial para mis amados hermanos, para tus hijos, para tu pueblo. Yo te pido, Señor, que los prosperes en cada paso, en cada camino que den, Señor, y que ellos puedan entender que solo en ti está la eternidad y que tú eres un Dios que en todo día, en toda circunstancia y en toda decisión, tú eres quien los protege y quien los guía, Señor. Bendícenos a todos, mi Dios. Bendice muy especialmente a los niños de estos tus hijos. Bendícenos, Señor, en nuestros empleos, en nuestras decisiones, en toda área, Señor, que nosotros tengamos que ver, y guárdanos, mi Dios, del maligno. Te pido todo esto, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y, Señor, gracias porque ya sé que nos esperas el jueves que viene.